Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a los entornos virtuales de Python. En realidad vamos a ver los entornos virtuales como una consecuencia de todo lo que vamos a ver en el vídeo. Así que en primer lugar vamos a los orígenes. Nos vamos a una máquina virtual y abrimos un terminal. En este terminal vamos a ejecutar el comando python 3 -- versión. Este comando nos debería dar la versión de Python que está actualmente en el sistema. En el caso de la versión Ubuntu 22.04 es la versión Python 3.10. Si la salida de este comando te diera algún error, es que no tienes Python instalado. Tendríamos que instalarlo con sudo apt install python 3. A mí me va a decir que ya lo tengo instalado. Python es un lenguaje interpretado, es decir, se ejecuta cada instrucción inmediatamente después de pulsar intro. Por lo tanto, tiene un intérprete. El intérprete se llama Python 3. Y lo veríamos así, con esas tres puntas de flecha. Aquí nosotros ya podemos empezar a escribir comandos Python, por ejemplo, una asignación o, por ejemplo, un comando como el típico hola mundo. Y ya nos aparece el resultado. Mientras estemos en este entorno de Python, todo lo que hemos hecho queda en memoria. De manera que si yo ahora, por ejemplo, quiero imprimir la A que escribí hace un par de líneas, aparece aquí. Y si quiero operar con ella, pues también puedo. Vamos a ver el resultado. Y en cuanto quiera salir del intérprete, simplemente salgo con la orden exit. Escribir en el intérprete es un poco lioso, entonces en algunas ocasiones hacemos el programa en un archivo y después le decimos a Python que lo interprete. Sería algo como esto. Lo voy a crear con nano. Ejemplo1.py, que es la extensión típica de los archivos Python. Voy a poner un poco el código como antes. A igual a 10, print hola mundo. Voy a sumarle a este a 5 y voy a escribir ahora a, vale. Muy bien, guardo. Y si todo ha ido bien, ahí tengo mi archivo Python. ¿Cómo lo ejecuto? Pues tengo que llamar a Python 3 y decirle que interprete mi archivo. En cuanto le doy, salen las líneas. Programar usando Nano es bastante lioso. Por eso tenemos disponibles muchos programas que nos ayudan. Entre ellos PyCharm, que es el propio, el original, digamos, de Python. Y también tenemos Visual Studio Code, que es el que vamos a usar en este módulo. Vamos a instalarlo. Podemos instalarlo de varias maneras. Pues en este caso, por ejemplo, voy a ir a la página oficial y me lo voy a descargar desde allí. Ojo, con el sistema operativo y arquitectura que tengas tu ordenador, te tienes que bajar una imagen apropiada. En mi caso es esta. Y una vez descargado, procede a instalarlo. Lo he dejado en descargas, abro un terminal aquí y simplemente sudo apt install y el nombre del archivo. Recuerda que también puedes instalarlo con alguna de las aplicaciones que ya vienen en Ubuntu. Bien, una vez instalado, vamos a ejecutarlo. Aquí lo tenemos. Bueno, en el primer arranque hay una parte de configuración, como todos los programas. Podemos elegir el aspecto gráfico y un montón más de cosas que nos la vamos a saltar. Vamos a echar un ojo a esta columna de aquí. En primer lugar, en este botoncito, encontramos las extensiones. La ventaja de Visual Studio Code es que tiene muchísimas extensiones que le permiten incorporar un montón de herramientas. Veremos alguna en este vídeo. Tenemos otro icono para la depuración, que no vamos a ver, otro icono para el control de versiones con Git o cualquier otra herramienta, un buscar y la parte del explorador. Este editor permite que tengamos varios proyectos y cada proyecto tiene que estar en una carpeta. Solo podremos tener una carpeta abierta en cada momento. Eso sí, dentro de esa carpeta de tu proyecto puede haber tantas subcarpetas como necesites. Voy a crear mi primer proyecto. Le doy a abrir carpeta y me aparece un explorador. Fíjate que aquí está mi archivo Python antiguo. Bueno, lo que voy a hacer va a ser crear una carpeta para los proyectos que voy a hacer. Esta será la carpeta donde vaya a guardar todos mis proyectos de Python. Proyectos independientes, pero que quiero tener aquí guardados dentro de esta carpeta principal, digamos. Entonces voy a crear una carpeta para el que ahora sí va a ser mi proyecto. Le voy a llamar simplemente ejemplo 1. Muy bien, lo abro entonces. Me aparece un mensaje de si confío en los autores. Esto tiene que ver por si programamos entre varios. Como voy a estar yo solo, pues le voy a decir que sí, no hay problema. Y aquí está mi carpeta ejemplo 1. Si la busco aquí, en los archivos, recuerda que ahora tengo una carpeta que se llama proyectos y dentro de proyectos tengo aquí una carpeta ejemplo 1 que va a ser mi primer proyecto. Bueno, vamos a crear nuestro primer archivo. Le doy aquí a nuevo archivo y le voy a llamar comunes.python. En cuanto Visual Studio detecta que voy a usar un archivo Python, me propone instalar Python. ¿Cuál es la diferencia? Pues fíjate que yo cuando estoy aquí escribo print, quiero escribir el hola mundo de antes, no tengo ninguna ayuda. Esto es como hacerlo con el nano, más bonito, pero con el nano. En cambio, si instalo la extensión de Python, le voy a dar que sí a instalar, me va al botón de las extensiones, me busca la extensión adecuada, me la propone y si le digo que la instale, la instala. Bien, ya está instalada, me vuelvo aquí, cierro esto y fíjate la diferencia. Si ahora vuelvo a escribir print, me sale una ayuda. Esto es lo que hacen las extensiones. En este caso, esta extensión que hemos instalado hace esto, pero hay otro tipo de extensiones que hacen pues muchas otras cosas distintas. Bueno, esto funciona exactamente igual. Vamos a hacer un ejemplo. Hola mundo. Y para ejecutarlo le voy a dar aquí al play y me abre una terminal, llama al intérprete y le dice dónde está el archivo que tiene que interpretar. Lo va interpretando de línea en línea. En este
caso solo tiene una, Holamundo, me pone el Holamundo por pantalla y final. Si esto no te funciona, es posible que no tengas Python instalado. Fíjate aquí cómo me lo detecta, el lenguaje y la versión. En caso de que quisieras programar un archivo Python y no tuvieras Python instalado, el propio Visual Studio te propondría instalar Python. Así que en principio lo hace todo él. Bueno, este archivo lo he llamado comunes porque cuando programamos no siempre reinventamos la rueda. Hay muchas cosas que ya están escritas y probadas y funcionando y no es necesario volver a programarlas. Cómo hacer una ventana, cómo conectarse a una base de datos, cómo ejecutar algún comando del sistema operativo, todo eso ya está inventado y más que probado. No es necesario perder tiempo ni recursos en todo esto. En otras ocasiones queremos hacer un ajuste más fino y queremos tener nuestras propias funciones, nuestros propios métodos, nuestros propios parámetros. Entonces voy a crear un archivo comunes.python, comunes a partir de ahora, donde voy a guardar esas cosas que voy a utilizar probablemente en muchos otros programas. Bueno, esto es solo un ejemplo, es un poco tonto, pero vamos a poner el valor de esta variable que la voy a llamar pi y voy a definir una función que la voy a llamar cuadrado que acepta un valor y devuelve el cuadrado. Si ejecuto esta función no va a hacer nada porque una asignación no devuelve ningún resultado y una definición de una función tampoco devuelve ningún resultado, simplemente que a partir de ahora sabe hacer el cuadrado. Nada más. Bien, pues aquí en comunes yo iría escribiendo todas las funciones que me son útiles. Funciones que no he encontrado por ahí, que no están hechas en ningún lado y que a mí me valen. Ahora me voy a crear otro archivo y a este sí le voy a llamar principal.python. Este será mi programa. Vamos a ver si funciona. Mi Holamundo funciona. Muy bien. Ahora lo que quiero es, desde este programa principal, llamar a cosas que tenía aquí en comunes. Para hacer esto, normalmente al principio de todo, utilizamos el comando import y ponemos el nombre del módulo, del paquete que queremos descargar. Fijaros, si no ponemos nada, vamos a ver dónde está este proyecto, ejemplo 1. Si en la definición del import no ponemos nada, lo va a buscar en la propia carpeta del proyecto. Y si aquí no lo encuentra, lo buscaría en las carpetas de Python. En este caso, están en usr, lib, python 3.10 y aquí tenemos un montón de librerías. Bien, vamos a ver si funciona la nuestra. Le voy a decir que en lugar de imprimir Holamundo, bueno, es un código facilito, tiene un texto y esto lo que hace es ir a esta librería y acceder al parámetro pi. Vamos a probarlo, parece que funciona. Vamos a probar con esta línea que tiene cosas intercaladas, tiene un texto, tiene el valor de esta variable, otro texto y lo que arroje de resultado llamar a la función cuadrado que está en comunes con el valor a, con el valor 12. Vamos a ver qué da y aparentemente funciona bien. Bien, con esto es suficiente para entender el concepto de librería. Casi podríamos decir que las librerías son porciones de código que se encuentran en archivos separados. El problema de las librerías es que hay muchas. Y además, muchas de ellas tienen dependencia con otras terceras. Todo se complica bastante. La ventaja de Python es que permite importar librerías no solo escritas en Python, sino también en C y otros lenguajes, que es lo que realmente le da la potencia que tiene a Python. Volvemos a la máquina virtual porque os voy a mostrar un ejemplo del problema de las librerías y de las versiones. Me voy a ir a la página oficial de Python, a esta, la versión que tengo, y aquí voy a ir a la parte de qué hay de nuevo en la versión 3.12. Entro aquí y bueno, aquí me explican lo nuevo que trae, un montón de cosas, pero lo que me interesa es esta última parte. A medida que Python avanza y van subiendo las versiones, hay ciertos paquetes y comandos que desaparecen. En algún momento estos comandos fueron nuevos, fueron evolucionando hasta que esa rama entró en vía muerta. En ese momento se marcan para ser futuramente eliminados. Durante unas versiones van a seguir estando, pero de repente llega un día en que no. Algunos parámetros de objetos ya no existen y algunos módulos ya no existen. Con esto entonces surgen algunas preguntas. ¿Qué pasa si yo tengo un programa en producción? Necesito un ordenador para corregirlo. No puedo cambiar la versión de Python. ¿Estaré siempre limitado a mantener la 3.10? Bueno, esto pasa con Python. Imaginaros lo que puede pasar con las librerías. Yo he hecho una librería, la he compartido y esa librería que yo hice usa uno de esos métodos o parámetros que ya no existen. Mi librería deja de funcionar. Solo es compatible hasta la versión 3.10 de Python. Más allá de allí no va a funcionar porque yo hago uso de herramientas Python que ya no existen. A su vez, quien haya hecho otros productos basándose en mi librería va a tener este problema de dependencia. El día de mañana, si tengo tiempo y ganas y rehago mi librería utilizando otro Python y con otros comandos, todos aquellos que usaban mi librería y se actualicen les dejará de funcionar, a no ser que actualicen Python. Bueno, es todo así un poco complicado. Así que para ayudarnos con el tema de las librerías está el repositorio principal de Python que se llama PyPy. Aquí encontraremos los paquetes oficiales de Python y todos aquellos que nosotros queramos subir. Aquí en PyPy, Python Package Index. Aquí podremos buscar las librerías que nos interesen. Algunas de las que vamos a utilizar en el curso son los pandas. Si seleccionamos uno, por
ejemplo en esta página nos aparece información del proyecto, una descripción y sobre todo las dependencias. Aquí están. Este paquete, este módulo pandas necesita también de otros paquetes de otros módulos que también tendríamos que instalar. El seguimiento de las dependencias es bastante lioso, crece como un árbol con muchas ramas. Entonces para ello hay una herramienta que tiene Python que es pip y es un gestor de paquetes. Pip va a venir aquí a PyPy y va a instalar, desinstalar, actualizar, lo que sea, el paquete que le digamos. Pip no viene instalado por defecto, con lo cual tendremos que instalarlo. Sudo apt install python 3 pip. Limpiamos la pantalla y pip nos permite llevar un control de los paquetes instalados. Por ejemplo, con pip list vemos todos los paquetes instalados. Aquí los tenemos. No solo vemos el paquete, sino vemos la versión. Muy importante esto de la versión. Si nosotros quisiéramos instalar algún otro paquete, por ejemplo, este de pandas, lo haríamos con este comando, pip install pandas. Y lo lanza. Vamos a comentar rápidamente la salida de este comando para entenderlo. Nos dice que la instalación ha terminado con éxito, con lo cual muy bien. Le hemos pedido que nos instale Panda, nos ha descargado Panda. Fijaros que es un archivo con extensión will. Esto es un archivo ya precompilado. Muchos de los archivos se precompilan para distintas plataformas y así la instalación es simplemente descargarlo. No hace falta compilarlo. Bueno, nos ha descargado Pandas, que era el que queríamos, pero también nos ha descargado NumPy, también un archivo will precompilado, también nos ha descargado tzdata, un archivo will. Este no nos lo ha descargado porque ya lo teníamos, el requerimiento ya está satisfecho, no ha sido necesario descargarlo. Esto sí, nos lo ha descargado con un archivo will y esta otra librería no hacía falta porque ya la tenía. Un pequeño resumen de lo que ha hecho y que todo ha acabado bien. Muy importante leer la salida de los comandos, nos da una pista de lo que ha hecho y si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Si ahora vuelvo a hacer un pip list, por aquí arriba tendremos pandas y los otros módulos que instaló también. Bueno, pip funciona desde el terminal, que lo podemos usar desde aquí o lo podemos usar desde Visual Studio Code. Puedo hacer un pip list. Una de las cosas buenas que tiene pip es que yo puedo estar haciendo un programa y cuando termine y se lo quiera dar al cliente o lo quiera compartir, ese otro usuario que lo va a ejecutar en su máquina necesitará también tener todos estos módulos que tenía yo. Si no, no le va a funcionar. Para indicarle qué módulos le hacen falta, pip tiene un comando que es pip freeze, que lo podemos redirigir a un archivo que se suele llamar requirements.txt. Lo ejecutamos y si ahora vemos lo que tiene el listado de las librerías que se encontraban ahora mismo en el sistema. Bien, hasta ahora hemos probado el intérprete de Python en lo que sería, digamos, la versión 1, directamente tecleando sobre el intérprete y creando nuestros módulos y nuestros programas. La experiencia hizo ver que la gestión de las librerías iba a ser bastante complicada. Entonces, en esta fase 2, digamos, nació pip. Pip está bien y se usa mucho, pero en el momento que nació tenía pequeñas carencias, como por ejemplo que solo permitía librerías Python, cuando una de la potencia de Python es que admite librerías escritas y compiladas en otros lenguajes como C, C++, etc. Además, también tenía el problema de que era bastante complicado tener varios proyectos simultáneos, porque yo después cuando quiero empaquetar un programa no quiero que vaya con todas las librerías del sistema. Me gustaría crear un paquete mínimo y añadir solo las librerías necesarias. Todos estos problemas ya están arreglados. Pip ya permite descargar archivos compilados en otros lenguajes y permite también lo que ahora se llaman entornos virtuales, que son proyectos aislados que parten de una base muy reducida en la que tú vas añadiendo los módulos que te interesan. Y así puedes tener todo tipo de combinaciones, distintas versiones de Python, distintas versiones de la misma librería, prácticamente cualquier combinación. ¿Qué pasa? Que mientras Python tenía estas carencias y las iba solucionando, nació Conda. Conda es un equivalente a pip. De hecho, la mayoría de los comandos son prácticamente iguales. Igual que teníamos un pip list para listar los paquetes que tenemos en el sistema, también tenemos un conda list para ver los paquetes que tenemos en el sistema. La diferencia entre pip y conda es que conda ya nació con la posibilidad de descargar librerías compiladas en otros lenguajes. También tiene la particularidad que los entornos virtuales ya están incluidos de serie y especialmente que el repositorio no está solamente restringido a PyPy, sino que puedes añadir todos los canales que quieras. Así que alrededor de Conda nació Miniconda, que es el gestor de paquetes Conda, con un Python ya instalado y unos módulos base. Y por encima de Miniconda está Anaconda, que es con la que vamos a trabajar, que es Miniconda, pero tiene muchos más módulos y una interfaz gráfica que vamos a utilizar sobre todo para la gestión de los entornos virtuales. Vamos a instalar Anaconda. Para eso vamos a su página web, a la oficial, y le damos a descarga. Descargamos y prestamos atención a que nos descargue un instalador para la versión adecuada. Una vez descargado, vamos a esa carpeta. Vemos que el archivo de Anaconda no tiene permisos de ejecución, se los damos, comprobamos, ya tiene permisos de ejecución, así que lo lanzamos. Pulsamos intro para ver el acuerdo, yes para aceptar, nos pregunta por la ubicación donde va a dejar Anaconda.
en la carpeta del usuario. Nos parece bien porque solo lo vamos a usar en nuestro usuario. En esta última parte del instalador nos pregunta si queremos activar los entornos de Conda desde el inicio, los entornos virtuales de Conda desde el inicio. Le vamos a dar que sí. Muy bien, ha terminado. Lo único nos dice que los cambios no tienen efecto hasta que reabramos el terminal. Pues nada, lo cerramos y lo volvemos a abrir. Fíjate la diferencia en el prompt que ahora tenemos entre paréntesis base. Esto quiere decir que estamos en un entorno virtual que se llama base. En este entorno base podemos listar los paquetes que teníamos con pip, ya lo teníamos antes, y ahora también los podemos listar con conda, que es exactamente lo mismo, pero que además de los paquetes de pip, de PyPip, tiene también los paquetes del canal que esté configurado en Anaconda. Vuelvo al Visual Studio, voy a cerrarlo y lo voy a volver a abrir para que los cambios tengan lugar. Ahora que he vuelto a arrancar Visual Studio, si me fijo aquí en la versión de Python, pincho en ella, me sale un seleccionar intérprete. Tengo esta versión, pero también puedo ejecutar el programa con esta versión, con este entorno virtual base. Fíjate que la versión de Python es superior. Yo tengo instalada en mi sistema operativo la 3.10, pero dentro de este entorno virtual y solo dentro de este entorno virtual tengo la 3.11. Si yo ahora selecciono otro entorno, por ejemplo este, el base, fíjate que me lo pone, y si le doy a ejecutar, fíjate que lo primero que me hace es cambiar al entorno virtual base y después ejecuta Python con el archivo y me lo ejecuta perfectamente. No hay problemas entre versiones en este caso. Vamos a otra de las ventajas de Anaconda, que es este programa, Anaconda Navigator. Bueno, en el primer arranque nos pide una contraseña, pero nada, la dejamos en blanco. Y nos abre Anaconda Navigator. Bueno, como veis hay muchas aplicaciones que nos podemos descargar desde Anaconda, pero la parte interesante está aquí en los entornos. Fíjate que ahora mismo solo tengo un entorno que se llama base y tiene todas estas aplicaciones que son las que venían instaladas ya en el sistema operativo. Por aquí debemos tener pandas. Aquí está. Esta es la versión que instalamos. Bueno, ahora necesito que te imagines que tenemos que toquetear en un programa que nos hemos descargado de internet y tiene una configuración pues como la diseñó el programador, con una versión de Python y una versión de esas librerías. Lo que podemos hacer es crear un entorno solo para él. Así que le damos a crear y le ponemos nombre, pues no sé, antiguo. Le vamos a decir que nos instale un Python, pero una versión antigua, esta, la 2.7. Le damos a crear. Bueno, ahora que la ha creado, quitamos este filtro que teníamos de antes. En este entorno virtual antiguo tengo los módulos que Anaconda considera que son módulos base. Fíjate la diferencia. El base este con el que nació incluía todos los del sistema operativo. Por eso tengo la librería de pandas aquí. En cambio, en este de antiguo es un módulo base mínimo y no tiene pandas instalado. Bueno, ya tengo estos dos entornos. Vamos a hacer una prueba. Cerramos, vuelvo a Visual Studio, pincho aquí en esta esquinita y me aparecen los distintos entornos virtuales con los que puedo trabajar. Puedo trabajar con este del sistema operativo, puedo trabajar con este base de Conda, la versión de Python 3.11, o puedo trabajar con este antiguo que acabo de crear con una versión antigua de Python, también en entorno virtual Conda. Vamos a probarlo con este. Visual Studio requiere de algún reinicio de vez en cuando, sobre todo cuando se hacen cambios gordos como instalar Anaconda. Fijaros que he cambiado de entorno virtual, ahora estoy usando antiguo y no me lo he actualizado aquí en el prompt. Me sigue poniendo base, así que cierro y lo vuelvo a abrir. Al abrir ya me aparece un mensaje diciendo que se ha dado cuenta que estoy usando un entorno virtual de Conda y me pregunta si quiero dejar que Visual Studio gestione los cambios. Le voy a decir que sí. Vamos a ejecutarlo ahora. Y fíjate que lo primero que hace es cambiar el entorno virtual a antiguo. Ya me lo pone aquí en el prompt y lo ejecuta. Bueno, el problema es el mismo. Con acento, voy a cambiarlo aquí otra vez. Con acento no funciona. Cambio de versión a un Python moderno, el que está en base, ejecuto y funciona. Bien, en este vídeo, a modo de resumen, lo que hemos visto ha sido Python como intérprete de comandos. Lo hemos ejecutado en el terminal y también hemos creado un archivo aparte y le hemos pedido que lo interprete. Como eso se nos quedaba corto, hemos instalado, no un IDE exactamente, pero sí un programa que nos ayuda con sus herramientas a programar de manera más fácil y en ese programa hemos visto varias cosas. Una que tiene extensiones que podemos instalar. Algunas nos las va detectando él y nos las va ofreciendo y otras podemos instalarlas nosotros. También hemos visto cómo funciona y consiste en crear una carpeta para cada proyecto. Y dentro de este ejemplo 1 tengo varios archivos. Yo he creado este de comunes, donde tengo una constante y una definición, y después he creado principal, donde lo importo y lo uso.
Con esto vimos el concepto de librerías, que se usa en todos los lenguajes de programación. El control de versiones de las librerías y sus dependencias era demasiado difícil de gestionar. Por ello apareció la herramienta pip, que descarga módulos de esta web. Pip se sigue usando con normalidad, pero nosotros en el entorno de Big Data encontramos más módulos disponibles en Anaconda. Anaconda surgió para dar respuesta a las carencias que tenía Pip. En este vídeo lo descargamos de su web oficial y lo instalamos. Usamos la herramienta de Anaconda Navigator para crear entornos virtuales. En ese entorno virtual solamente tendríamos instaladas las librerías, los módulos que nos hicieran falta. De esta manera podemos ir haciendo pruebas de subir versiones, bajar versiones, sin afectar al sistema operativo ni a otros proyectos que tengamos en el ordenador. El objetivo de este vídeo era que entendieras los entornos virtuales y su utilidad. ¿Se puede programar sin entornos virtuales? Sí, pero deberías plantearte esa experiencia como un único proyecto. Si quieres tener varios proyectos a la vez o hacer pruebas con librerías sin afectar al sistema operativo, entonces deberías utilizar con normalidad cualquiera de estas dos opciones. Como ya te dije hace un momento, en Big Data usaremos Conda como gestor de paquetes predefinido por solo dos razones. Una, por la facilidad que tiene para generar, crear y modificar entornos virtuales, y dos, porque la totalidad de las librerías que vamos a necesitar están en Conda. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo.